Entonces, con esas manipulaciones, y que son muchas más, Sí. ahora forzosamente se desconfía de la versión del gobierno, primero cuando la hacen hermética, cuando le imputan al clima, diciendo que inclusive en relación con el aspecto meteorológico reservaron información. De hecho, en la primera aparición que hace el presidente de la República, Felipe Calderón, con respecto al accidente, menciona: me han comentado que hubo problemas en el clima. O sea, de alguna manera se está induciendo algo que todavía no se había investigado en la mente de la gente, como haciendo creer efectivamente que fue cuestión del clima. Ahora, tú hablas de una manipulación en la cuestión meteorológica. ¿A qué te refieres en ese sentido? En eso precisamente, en inducir que así de primera instancia, de que había nubosidad baja en la zona donde estaba volando el helicóptero, y que ahora inclusive han dicho que se desorientó en el espacio el piloto, cuando se ha dicho que eran unos pilotos expertos, que la aeronave también estaba en condiciones de vuelo perfectas. Entonces inducen o deslizan la nubosidad, pero reservan la información. O sea, no ha habido realmente un reporte oficial que haya dicho, inclusive de algunas agencias extranjeras, que no sería necesario porque el país lo puede proporcionar, que en efecto esa zona, alguna toma espacial, etcétera, que había nubosidad. Hay quienes dicen, y esto vale la pena el paréntesis, hay quienes dicen que hay que evitar caer en la cuestión sospechosa de andar elucubrando teorías, pero esto no es sospechar, esto es simplemente una exigencia de verdad que reclama el ciudadano después de un hecho similar acontecido hace 3 años, particularmente en el caso nuestro de 3 baja californianos, tijuanenses en específico, distinguidos, jóvenes, padres de familia. Entonces es un hecho muy lamentable, y si a nivel nacional se reclama, igual se reclamaba en el caso de Muriño, saber la verdad. En este caso no solamente se reclama, sino que se exige. Claro. Y se le exige al gobierno que hable con la transparencia debida, independientemente de que pueda reconocer que se trató en efecto de un hecho criminal, algo que no se ha probado a la fecha. Pero entonces no es caer en una postura de incredulidad o de sospecha o de andar fabricando, como se dice, fantasmas, sino simplemente la exigencia de conocer la verdad. Y cuando comienzan a surgir entonces datos que son inconsistentes, inconsistentes porque se deslizan de manera muy pronta y que no se soportan de forma técnica y transparente, entonces la duda comienza a crecer. Claro. Y bueno, lo que tú decías, lejos de buscar crear un ambiente de desconfianza, pues es en realidad nada más cuestionarse, porque sí le viene a pegar al corazón de los tijuanenses, claro, a quienes convivimos con Francisco Bley, con Alfredo, con esta chica Jaute, y que realmente los conoces desde secundaria, desde la preparatoria, etcétera. Sí hay también algo de un poco sentimentalismo al respecto, a la vez que, bueno, pues están asesinando, si acaso fuera comprobada la teoría de la conspiración, pues a tu secretario de Gobernación. Aquí valdría la pena, yo creo, hablar y regresarnos un poquito a las coincidencias. Se dijo en el primero que no hubo pericia de los pilotos, se dice lo mismo ya ahorita. No, ahora se dice que los pilotos eran expertos, pero con una gran diferencia. En aquella ocasión, cuando Muriño, los pilotos eran civiles, eran subcontratados por una agencia que no era de gobierno. Sí. Entonces a ellos les imputaron la falta de pericia, no obstante que uno tenía 15,000 horas de vuelo y otro tenía alrededor de 6,000. Entonces se fueron preponderantemente por la impericia, pues porque no eran empleados de gobierno o servidores públicos. Claro. Y en el caso de ahora se trataba, bueno, además en el otro era un avión, sí, de la flota del gobierno federal, pero no era un avión militar. En aquel entonces se dijo que al avión inclusive le había faltado mantenimiento, etcétera, para tratar de irse por esa ruta que no era determinante para demostrar un accidente o un desplome intencional. Así es. En este caso es una aeronave militar. El gobierno ha dicho que la aeronave está en perfecto estado. Exacto. Los pilotos eran integrantes del ejército mexicano, tenían toda la pericia, es lo que han dicho, entonces se descartan esas cosas. Pero sin embargo, si saben estos pilotos que por lo general hay neblina, no una neblina que pudiera ocasionar un accidente, sino una neblina natural que hay en esa zona. Si uno, para hacer realmente una investigación, no una investigación policíaca, sino una investigación criminalística, tienes que partir de los indicios con los que cuentas y con ciertas similitudes de eventos pasados, que es precisamente el de la caída. Claro. Entonces, cuando analizas, por ejemplo, la zona de impacto, donde se desploma el helicóptero,
y que tiene un recorrido en la tierra de aproximadamente 150 o 200 metros, te das cuenta que esa es una coincidencia similar en el desplome del avión de Muriño. O sea, solo que la única diferencia es que aquí cae en tierra y se desliza, y allá en el de Muriño cae en el corazón de la ciudad y se desliza por una avenida pavimentada, arrollando vehículos, personas, etcétera. Pero el desplazamiento, las características del impacto en superficie son prácticamente similares. En el caso de Muriño, el avión cayó prácticamente de manera vertical. Aquí se ha dicho que el helicóptero golpeó de un costado y fue rodando. O sea, no hay elementos suficientes, salvo quienes están o han podido estar presentes en la zona de investigación absolutamente reservada, para poder determinar exactamente cuál fue esa mecánica del impacto y los hechos inmediatamente posteriores. Uh-huh. Y la gran diferencia que hay, como para que pueda un ciudadano común uh-huh. acceder a una zona de investigación, en el caso de Muriño fue una zona urbana, sí. que inmediatamente vio urgencia de despejarla, y bueno, quedaron muchos indicios por ahí que fueron susceptibles de observarse, y ahora es en una zona rural, que está a cierta distancia en carretera, luego a cierta distancia caminando, y reservada absolutamente por el ejército. Uh-huh. Entonces es difícil poder acceder a información si el gobierno no la proporciona, y a diferencia del caso anterior, hay cerrazón. No hay la misma transparencia, entonces, independientemente que presentan imágenes de radar, etcétera, no hay la misma transparencia que se dio en el caso del secretario Muriño. Uh-huh. Y bueno, yo lo he dicho en varias ocasiones, gracias a esa transparencia que tuvo el gobierno federal en aquel asunto, fue como en mi caso yo pude ir detectando esas fallas de la investigación o de la información oficial, e ir obteniendo elementos que me permitieron demostrar que la teoría de una caída accidental era falsa, uh-huh. Cuando lo cierto es que es un avión que fue derribado. Y en este caso la información no ha fluido de la misma manera. Hay cierta reserva, uh-huh. quizás por la experiencia anterior, y además es poco accesible al ciudadano común, porque si bien en el caso de Muriño había sido en esa zona urbana, como te digo, claro. en este caso es una zona rural de difícil acceso para un ciudadano común. Definitivamente.